Buenas tardes, soy el doctor Jorge Mayo y desde Buenos Aires, República Argentina, cursando el mes de marzo del año 2021, hoy me voy a referir a dos de los beneficios previstos en el Código Penal argentino, llamados libertad condicional y condenación condicional. En primer lugar, debo hacerles mención que tanto la libertad condicional como la condena condicional, en un punto, ambas figuras resultan ser similares. ¿Y en cuanto a qué? En cuanto al producto de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de la libertad, pero en este caso con distintas modalidades. Es decir, que estos beneficios constituyen las piezas claves para el sistema de consecuencias penales. Vale decir, la resocialización por un lado y la reinserción social del individuo por el otro. Definamos resocialización. Si tenemos en cuenta que se le incluye el prefijo re, podemos de alguna manera afirmar de que la resocialización consiste en volver a socializar. ¿Y la idea cuál es? La reintegración de un individuo a la sociedad luego de que había estado aislado o marginado por algún motivo. Nosotros en penal hablamos que estuvo detenido, preso. En cuanto a la reinserción social, en este caso lo entendemos como un proceso sistemático de acciones que está orientado a favorecer la integración a la sociedad de una persona que ha sido condenada por infringir la ley penal. Entonces, estas dos cuestiones, estas dos figuras comparten la misma naturaleza jurídica, es decir, ambas representan la inejecución de la pena privativa de la libertad. Aunque, mientras que la suspensión de la condena, en este caso se supone que es la inejecución total de dicha pena. En cuanto a la libertad condicional, estamos hablando que solamente supone la inejecución parcial. Dos pequeños ejemplos, aunque después lo voy a ampliar, pero en uno de ellos es si hay una condena condicional, es decir, no va a ir al servicio penitenciario. Y la otra dice, está en el servicio penitenciario y tendrá que salir con un periodo de tiempo antes de finalizar la condena. ¿Cuál es la finalidad de que decimos en estos casos? Decimos que la suspensión de la condena es de una u otra manera para que la persona no ingrese al sistema penitenciario a los efectos de que no se contamine, eso de la contaminación carcelaria, que no tenga dificultades, no tenga problemas con otros internos. Y además, tener en cuenta de que la corta duración que puede llegar a ser la pena no permitiría un tratamiento resocializador adecuado. En cambio, la libertad, la finalidad de la libertad condicional es el de confirmar o no, particularmente, la capacidad de autocontrol que va a tener el penado para poder vivir en libertad sin delinquir y recuperar la libertad ambulatoria para el acceso a actividades que estén relacionadas con cuestiones laborales, formativas, familiares. Entonces, en este punto hago una reiteración. La suspensión de la libertad se concede cuando se considera que el ingreso en prisión de una persona puede ser contraproducente para ella. En cuanto a la libertad condicional, se concede en base a un pronóstico de reinserción que debe ser favorable para seguir con el proceso de resocialización. Estamos. La condenación condicional, inclusive es el título que lleva dentro del capítulo del Código Penal, que lo vamos a tener por escrito en los artículos 26 al 28, en primeros términos. Acá estamos hablando de casos de primera condena, estamos hablando de lo que vulgarmente le llamamos primera condena o los primarios, a pena de prisión, y que esta pena de prisión no exceda los 3 años. Esto será facultad de los tribunales poder disponer de este pronunciamiento y dejar sin efecto o lo que sería, en este caso, la suspensión del cumplimiento de una pena. Esta decisión que toman estos tribunales, y yo digo tribunales, puede ser un juez correccional, dependerá la situación donde nos estamos en este momento adecuando en la explicación, deberá tener bajo la sanción de la nulidad que
la personalidad moral del condenado, su actitud posterior al delito, los motivos que impulsaron a esta persona a delinquir, cuáles son la naturaleza de ese hecho y todas aquellas circunstancias que demuestren que es inconveniente para aplicar una efectiva privación de la libertad. Ese sería fundamentalmente lo que tendría que tener para formar convicción el juez. El juez, el tribunal, va a requerir informaciones que son pertinentes para esto, es decir, certificaciones, certificados de antecedentes, de reincidencias, probablemente tenga ambientales que se le produzcan en su casa, su barrio, lo que fuere. No va a proceder la condenación condicional en cuanto a aquellos delitos que lleven como penas, ¿qué cosa? Multa o inhabilitación. En estos casos no va a proceder una condena condicional. Las condenas van a tener como una suerte de no pronunciada si dentro del término de 4 años que se cuentan a partir de la fecha de que quede firme la sentencia, el condenado no cometiera un nuevo delito. Y acá me voy a permitir ampliarlo unos párrafos más. Esto para evitar qué cosa? Precisamente para evitar que la persona recaiga en la reincidencia. Cuando uno pide reincidencia, ¿qué decimos? Es cuando alguien está condenado una o más veces. Entonces acá, en este caso, no jugaría la reincidencia si pasasen los términos de 4 años en este caso puntual. Porque, digamos, podría sufrir un nuevo, si se cometiera un nuevo delito, ¿qué ocurriría? Bueno, si en ese momento está gozando de la condena condicional, va a tener que cumplir la primera condena y cuando finalice de cumplir la primera condena, después arrancaría a contarse de lo que sería la segunda pena si le toca, que eso en definitiva será dispuesto sobre la acumulación de penas. Se puede suspender por una segunda vez ante un nuevo delito en tanto y en cuanto haya transcurrido un periodo determinado que sería 8 años después de haber finalizado el cómputo de la sentencia firme, y si fuesen los delitos dolosos 10 años, es decir que durante 10 años, si no existe ningún tipo de comisión delictual, entonces podría otorgarse una nueva situación de condena condicional. Vamos a ver si se suspende, al suspender la condena condicional, el tribunal, por supuesto, va a tener que disponer, además de eso, que va a fijar entre los 2 y 4 años, según la gravedad del delito, algunas reglas de conducta. Por eso estamos hablando de condicional, estamos hablando de condiciones. ¿De dónde van a surgir estas reglas de conducta? Independientemente de las que imponga el tribunal, el juez. Pero en el artículo 27 del Código Penal menciona algunas que son taxativas, como ser, por ejemplo, menciona algunas de ellas, fijar una residencia, someterse al cuidado de un patronato, el famoso patronato deliberado, por ejemplo, abstenerse de concurrir a determinados lugares o de relacionarse con determinadas personas, no consumir estupefacientes, no abusar de bebidas alcohólicas. Fíjense que acá hablo de no abusar y no le estoy diciendo que no debe tomar bebidas alcohólicas. Si no tuviese, en este caso, si no tuviese la escolaridad primaria, se le obliga a retomar los estudios en la primaria, realizar estudios secundarios para realizar, digamos, capacitación laboral o profesional. Si corresponde algún tratamiento médico o psicológico, trabajar, conseguir precisamente un trabajo adecuado. Además, prácticamente en casi todos los hechos va a realizar trabajos que serían no remunerativos a favor del Estado, lo que lo conoce mucha gente como trabajos comunitarios o dentro de instituciones de bien público, y esto va a ser lo que sería fuera de los horarios habituales de trabajo.
Si no se cumpliese con esto, el condenado no cumpliese con alguna de estas reglas, bueno, podrá, de acuerdo a la situación, podrán suspender, no darle como cumplido los plazos que tuvo durante la libertad condicional o directamente revocarla. Directamente podría llegar a revocarla. Bien. Hablemos algo sobre la libertad condicional. Acá arrancamos en el artículo 13 del Código Penal hasta el 17, entre otros. Y en el artículo 13 lo voy a resumir sucintamente de qué es lo que puntualmente establece en cuanto a dice en cuanto al condenado a reclusión o prisión. Acá estoy hablando de libertad condicional, no lo confundamos con lo que sería la suspensión de la condena. Dice, en el caso de que el condenado fuese a reclusión o prisión perpetua, entonces, en este caso, cumplido 35 años de condena efectivos, entonces el condenado podrá solicitar la libertad condicional. Hago un alto y digo, el hecho de solicitar la libertad condicional no significa que se le va a otorgar en forma automática. ¿Por qué? Porque es una facultad del juez de ejecución o quien lleve en ese momento la función de juez de ejecución de las penas. También este artículo 13 dice que aquel condenado a reclusión o prisión por más de 3 años de prisión, y que hubiese cumplido las 2 o los 2/3 de la pena, podrá pedir la libertad condicional. Reitero también, estas son cuestiones que son facultativas para el juez de ejecución o quien corresponda. No es que automáticamente se le va a conceder. ¿Por qué? Porque, me adelanto, en tanto y en cuanto reciba los informes con una observación de la regularidad de los reglamentos carcelarios. Continúo. Si tenemos prisiones por 3 años o menos, y acá hacemos una diferencia entre lo que es la prisión y la reclusión, como para diferenciarlo como penas, si fuese una reclusión de 3 años o menos, cumplido un año, podría pedir la libertad condicional. Si fuese de prisión, a los 8 meses podría pedir la libertad condicional. Reitero esto entonces, siempre y cuando se hayan observado la regularidad de los reglamentos carcelarios. Esto es ni más ni menos que lo que se lo conoce vulgarmente como buena conducta. Esto no es una cuestión de simple capricho jurídico, sino que acá va a haber un informe previo para que pueda llegar la resolución judicial. Este informe lo va a hacer la dirección del establecimiento donde se encuentre privado de su libertad, o informes de perito, donde acá va a individualizar si es favorable o no para la reinserción social. Acá estamos hablando de un gabinete, estamos hablando de un conjunto de personas, puede haber psiquiatras, puede haber psicólogos, hay un conjunto de personas, no es una sola la que dispone de estos informes. También, por supuesto, que va a darle requisitos como ser, si se le otorga esta libertad condicional, tendrá que residir en un lugar determinado, observar inspecciones que va a decir el auto de libertad, las especiales a qué debe atenerse, a abstenerse, no cometer nuevos delitos, tener un cuidado bajo el patronato deliberado, bueno, en fin, lo que vulgarmente le conocemos con las condiciones que el tribunal en ese momento quiere otorgarle. Paso a comentarles con respecto a un artículo que es el 14 del Código Penal, que precisamente habla de la libertad condicional que no se va a conceder ¿a quién? A los reincidentes. Lo hemos dicho en otras oportunidades, los reincidentes se le quita el beneficio precisamente en este caso hablamos de la libertad condicional. Y tampoco se va a conceder cuando la condena fuere, por ejemplo, voy a mencionar algunos de ellos, homicidios agravados del artículo 80,
delitos contra la integridad sexual, cuando hay privación ilegal por lo que se llamamos el secuestro coactivo del 142 bis, tortura seguida de muerte, homicidio en ocasión de robo, no tiene posibilidad de gozar del beneficio. Robo calificado por el uso de arma de fuego, el 166 inciso 2, no tiene posibilidad de libertad condicional. Secuestro extorsivo del 170 en tanto y en cuanto exista la muerte de la persona ofendida, la trata de personas, el artículo 5, 6 y 7 de la ley de estupefacientes, la 23.737. Hablamos de la parte del Código Aduanero, artículo 865 y siguiente, que es el de contrabando. La libertad condicional será revocada cuando particularmente el penado cometiera un nuevo delito o violare la obligación, por ejemplo, de reincidencia. Y en estos casos podría llegar directamente a volver a prisión. O no se le computaría durante ese periodo el tiempo de la pena. Si transcurre el tiempo en cuanto al plazo de término de condena o 5 años que haya salido ya gozándose de este beneficio y no ha sido revocada esa libertad condicional, entonces la pena se la va a dar por extinguida. Por otro lado, y para finalizar con este tema, ningún penado cuya libertad condicional haya sido revocada podrá obtenerla nuevamente. Así que con esto doy por finalizado este vídeo. Les agradezco su atención y como siempre a sus órdenes. Que tengan hoy muy buenas tardes. Hasta la próxima.